12:28. Está con nosotros el invitado Michel Maya, nos ha regresado la llamada, muchas gracias. Michel, los saluda del Corrillo de Mao, buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto estar en esta tardecita fría con ustedes. Bueno, Michel, el gusto es nuestro y este contacto es para aclararle a la comunidad, a los oyentes del Corrillo en toda la ciudad, en todo Cali, es los medicamentos. Hay dos versiones. Una de las GPS dicen que tenemos que preocuparnos, encender las alarmas porque los medicamentos escasean en Colombia, desde la acetaminofén para arriba. Y la otra versión que yo recibo de los farmacéuticos acá en Cali es que sí hay medicamentos. Entonces usted como líder de los farmacéuticos, de las droguerías de Cali, Michel Maya, ¿cuál es la versión real, Michel? ¿Nos tenemos que preocupar o en ese aspecto de medicamentos podemos estar tranquilos? Bueno, dos cosas. Lo primero es que hay que preocuparse, sí, pero no por la escasez de medicamentos, porque no hay escasez. Hay que preocuparse por la falta de gestión de las EPS, especialmente de a quienes les han entregado los contratos de dispensación. Me refiero a esas empresas que tienen los contratos, que son las encargadas de entregar los medicamentos a las personas afiliadas a las EPS. El problema está allí, no es la falta de medicamentos. Es decir, usted habla con un laboratorio, le dejo un ejemplo, un laboratorio vallecaucano, Farmetic, que es uno de los más grandes de Colombia y de América Latina, o Tecnoquímicas, tienen medicamentos, tienen cómo suplirlos. El problema es que los encargados de entregar los medicamentos a las personas cuando van a las EPS les dicen no hay, y resulta que sí hay. El mercado de medicamentos se divide en dos. Está el mercado al por menor, que es la droguería de barrio, de Don Eusebio, en el barrio Alfonso Villa Aragón y demás, la de esquina, y está la institucional, que es la que entrega en la EPS. El problema es que el de la EPS no tiene los medicamentos, pero no porque no los haya en el mercado, o porque los laboratorios no lo tengan, es porque no los están comprando adecuadamente. Entonces, cuando ASEMI prende las alarmas y dice hay más de 1.200 medicamentos agotados, debería puntualizar. Los dispensadores, los dispensarios que tienen los contratos de las EPS no se están proveyendo adecuadamente y por eso hay escasez de medicamentos en los dispensarios. No es que haya escasez de medicamentos en Colombia. Usted ese acetaminofén, el amlodipino para la presión, el enalapril para la presión arterial, que le dicen en la EPS que no hay, usted va a la droguería de la esquina y sí lo consigue. Por lo tanto, el problema no es que no haya medicamentos, el problema es que quienes tienen los contratos de dispensación no se están surtiendo adecuadamente. ¿Y por qué no se surten, Michel, de manera adecuada? Pues ahí, como dice el cuento, averígualo, Vargas, ahí hay un problema de negocio. Yo tengo una tesis. Mi tesis es que a las EPS, especialmente a la Superintendencia de Salud, le falta apretar a las EPS para que las EPS se pongan serias y a quienes les han entregado los contratos de dispensación los obliguen a entregar los medicamentos que son. Y si esas personas no tienen los medicamentos, pues es responsabilidad de ellos al haber hecho esos contratos tener esos medicamentos. Ahora, ¿qué creería yo? Hay unas empresas muy grandes, multinacionales, como el caso de Cruz Verde, para colocar un ejemplo, que pasaron en muy poco tiempo de tener 300 puntos de venta a nivel nacional a tener ya más de 700, de tener más del 28% del mercado nacional en medicamentos. Yo creería, pero eso es de mi cosecha, yo no tengo ninguna prueba distinta que el olfato, que ellos están sufriendo una crisis de crecimiento y de éxito empresarial. Dice, como han crecido tan rápido y tienen tantos contratos y tienen ya más de 2 millones de usuarios atendiendo, pues no están atendiendo adecuadamente a estos usuarios y a las EPS les ha faltado ponerse los pantalones para exigirles que tengan los medicamentos que necesitan los usuarios. Oiga, doctor Michel Maya, cuando usted habla de falta de gestión, ¿a quién hay que señalar porque no está realizando las cosas como tienen que hacerse para que la comunidad no tenga este pánico a que la han sometido? La situación es terrible porque cuando un paciente que, ejemplo, tiene un problema, por ejemplo, de la presión arterial, cardiovascular o una enfermedad neurodegenerativa, no puede quedarse sin su medicamento. Entonces, ¿qué falta aquí? Falta que aprieten a las EPS para que las EPS a su vez le exijan a los que tienen los contratos, que más son contratos multimillonarios, son contratos supremamente generosos, para que hagan la tarea como tienen que hacerla. Entonces yo creo que aquí hay un poco como falta de gestión de varias partes. Yo creo que a la superintendencia le ha faltado seriedad, creo que a las EPS también les ha faltado seriedad, y creo que a SEMI, que es lo que yo no entiendo,
No entiendo cómo la asociación, en lugar de señalar el problema, simplemente tira la pelota diciendo desde hace 2 años no hay medicamentos, sin señalar a los responsables, que no son los laboratorios, sino los que están haciendo la dispensación. Michel, ¿qué ha pasado con el Travatán? ¿O qué pasó con el Travatán? Porque yo creo que lo sacaron de circulación. Y el COSOT. Pasan varias cosas. Hay algunos medicamentos que tienen escasez a nivel mundial por temas de logística. Todo el enredo de la crisis de contenedores, la operación, el efecto COVID, todo eso todavía tiene un efecto en algunos medicamentos como el que acabas de nombrar. Algunos medicamentos para enfermedades huérfanas tienen escasez, pero no son 1.200. No es el anlodipino, no es el enalapril, no es el acetaminofén, no es la quetiapina. Es decir, hay medicamentos que están en ese listado que nos están diciendo que no están agotados. Hay algunos que sí tienen problemas de abastecimiento, que ahí lo que se necesita es hablar con los laboratorios para que hagan la tarea y nos pongan en la fila y no nos dejen esperando, porque hay países, por ejemplo, como en México, que en México ya han logrado regular la situación. Necesitamos que lo terminen de regular aquí en Colombia. Michel, el tema, estamos hablando con Michel Maya, del tema de los medicamentos en Cali y en Colombia, pero sobre todo acá en la capital vallecaucana. Infortunadamente el problema es para los usuarios de las GPS, porque el usuario de la prepagada, entonces el inconveniente es menor. El tema es las EPS en Colombia, de su mala administración, de su mal funcionamiento. Michel. El problema está en quienes tienen los contratos con las EPS. Entonces, el que tiene prepagada, muy probablemente si la EPS le niega el medicamento, pues tiene la posibilidad de pronto de ir a la farmacia de la esquina y comprarlo. Pero el que no tiene cómo sacar la plata del bolsillo para ir y solucionarlo inmediatamente y tiene que tomarlo todos los días, y es usted una persona, por ejemplo, que sufre de diabetes, que necesita, por ejemplo, su inyección de insulina diaria, y llega la EPS al dispensario de la EPS que tiene el contrato, ejemplo Cruz Verde, y le dice, no, qué pena señor, para usted no hay, vuelva dentro de un mes porque está agotado, y la persona no tiene dinero en el bolsillo para poder ir y comprar una droguería en la esquina, pues es una situación supremamente catastrófica. Entonces, ahí el tema es, no solamente la EPS, es la exigencia de la EPS a quienes le han dado los contratos, a los que hacen la dispensación. Ahora, Michel, con estas empresas que entregan medicamentos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos para acabar con la larga fila? La verdad da tristeza y da hasta bronca ver ahí en la avenida Roosevelt, ver a los alrededores del Parque Tequendama, ver a estos abuelitos de 70, 80, 90 años y más hacer filas desde las 4 o 5 de la mañana y salen al mediodía para reclamar medicamentos. ¿Hay alguna forma de mejorar ese aspecto, de que nuestros abuelitos, las personas de tercera edad, no tengan que hacer esas filas extensas de horas interminables para reclamar medicamentos en Cali, Michel? JJ, el corazón de ese problema, ¿sabe cuál es? El corazón de ese problema es que como le dan el contrato a una sola empresa, entonces usted llega a Versalles y todo el mundo está haciendo la fila para ir a una sola droguería, que es la que tiene la dispensación, que es el que tiene el contrato, que es Cruz Verde, en este ejemplo específico. Pues como está amarrado, el usuario tiene que aguantarse esas filas interminables. Yo creo que en la reforma a la salud deberían hacer una cosa muy sencilla, y es simplemente dar libertad, que la gente pueda ir a la droguería que quiera y que ahí le den la dispensación, y que ahí a su vez la droguería le cobre al sistema de salud, pero que el usuario pueda disponer dónde yo quiero ir, y que ahí entonces la competencia sea por quien da el mejor servicio. Yo creo que con eso se acaba esa sinvergüencería de permitir unas dispensadoras que hacen mal la tarea, que no se surten adecuadamente y que terminan maltratando al usuario y al paciente. Michel, ¿hay forma de evitar esas filas? Es que a mí sobre todo me impacta lo de la avenida Roosevelt. Son filas de abuelitos de 40, 50 personas, filas interminables. ¿Hay forma de ese servicio, en lugar de hacerlo presencial, que a ese abuelito le llevan el medicamento a la casa, Michel? Sí, eso le dicen a uno, claro, que le llega. Posible. De hecho, hay empresas que lo hacen. El tema ahí está en que muchas veces en el contrato no se los exigen a los dispensadores, pero claro que es posible. Todo está en que se lo exijan a los dispensadores en los contratos, y además de eso, en dar la libertad para que la gente pueda escoger. Yo prefiero tal farmacia. En Estados Unidos es así. Usted va, el médico le formula y usted va a la farmacia que usted quiera, a la que usted a la que sea de su gusto, de su atención, de su predilección, y esa farmacia después le cobra al sistema de salud. Yo creo que esa libertad de empresa
ayuda a mejorar la calidad y a evitar esas filas interminables, no solamente para el adulto mayor, sino para las personas enfermas. Usted piensa una persona enferma con un dolor bien tremendo y teniendo que hacer una fila de 5 o 6 horas para que le entreguen sus medicamentos y que además de eso cuando llegue ahí le digan que no hay el medicamento, eso es infame. Además, Michel, dicen que se lo mandan a uno a la casa y no llega. Así es, también sucede. Sí, También sucede. Es una tristeza, una pena. Michel, a propósito de este tema, ¿qué opina Michel Maya de la reforma a la salud? Yo creo que el espíritu de la reforma es muy interesante. Pensar en un modelo que le apueste fuertemente a la prevención es muy interesante, pero creo que hay una alerta concreta. Hay muchas cosas que en el sistema de salud funcionan mal, es cierto, pero versus hace 30, 35 años, hoy tenemos un sistema de salud muy superior. Lo que funciona bien, hay que permitir que siga funcionando. En ese sentido, hay que hacer ajustes, pero los ajustes no pueden ser en contravía de lo que ya funciona bien. Oiga, Michel, eso tan fácil, tan cómodo, que usted nos está hablando que sucede en los Estados Unidos, de darle libertad a que el usuario vaya a cualquier farmacia a conseguir su medicamento, ¿está en la reforma? Sí. Michel. Repetirle la pregunta que no alcancé a escuchar bien. Eso tan fácil que sucede en los Estados Unidos, de darle libertad al usuario de ir a cualquier farmacia por su medicamento, ¿está en la reforma a la salud de nuestro país? En la reforma no hay nada frente al tema de medicamentos, no dice nada sobre el tema. Y ese es uno de los puntos que hay que incluir y que yo esperaría que con la propuesta, con lo que debe estar pasando el día de hoy, donde las distintas bancadas de gobierno están presentando unas opciones alternativas de reforma, deberían incluirlo, porque esto no es solamente meterle la mano a las EPS, crear unos centros de atención primaria, también hay un tema concreto que es el tema de los medicamentos, y la actual reforma no toca el tema de los medicamentos. Pero eso sí es fatal, pues, una cosa terrible, tan simple, hombre, que es darle libertad a que todo el mundo vaya y compre en la farmacia. Simple y tan necesaria. Y tan necesaria, hombre. cosas obvias. Oiga, Michel, ¿y la política qué, alejado? No, usted sabe, doctor, que eso es un bicho que cuando uno lo pica, uno no se sana de eso. No, pero viendo un poco las cosas desde la barrera, yo he venido haciendo un llamado a la necesidad de hacer una gran coalición en la ciudad. Creo que Cali requiere un liderazgo colectivo y estamos en eso. Yo estoy dirigiendo un partido que se llama Dignidad y Compromiso, una fusión que acabamos de hacer con la gente de Fajardo, y con ese partido esperamos construir una buena lista del Consejo de Cali, plantear distintas opciones en el departamento, una buena lista de la Asamblea, y esperamos estar en una buena coalición en la alcaldía que nos ayude a sacar la ciudad de la crisis en la que está. ¿Le gusta algún candidato para la alcaldía? De todo ese reguero de candidatos, yo creo que hay muchísimos muy buenos, pero hay que buscar una unión, porque si no nos unimos, de pronto podemos terminar eligiendo mal de nuevo, y creo que eso lo debe prevenir. No, terrible. Michel Maya, en el cierre, entonces, conclusión, si hay medicamentos en Cali, la gente, los oyentes del Corrillo de Mao, que estén tranquilos, no hay que encender las alarmas, si hay medicamentos en toda la ciudad. Hay medicamentos, hay disponibles, hay algunos agotados, pero son cosas muy particulares, no son 1.200. Los medicamentos esenciales hay disponibles, el mercado al por menor, las droguerías están en capacidad de abastecerlo. Lo que sí se necesita es que la gente ponga las alertas y las quejas necesarias para que quienes tienen los contratos de dispensación entreguen los medicamentos. Pues el problema es allí, que los que tienen los contratos no los están entregando. En el cierre, Michel, eso que usted propone tan elemental, tan sencillo y de beneficio para la comunidad, en la entrega de medicamentos, no está en la reforma porque acaba con el negocio, Michel. Ese es el gran problema, pero necesitamos que entre dentro de la reforma esta libertad para que la gente pueda escoger su dispensario de medicamentos. A ver si acabamos con este monopolio que hoy lo que hace es maltratar al usuario. Es cierto, el monopolio mata, si no mire lo que pasa también con el tema de aquella aerolínea que hace una semana tuvo cese de actividades. Michel Maya, gracias Michel por aceptar la invitación del Corrillo de Mao, muy gentil, feliz tarde. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo.